Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes de Viernes de Desmitificación. Hoy en otro viernes donde vamos a hablar de algo que yo creo que a todos nos llega muy al corazón y dándole las gracias a todos por dedicar este tiempo con nosotros. Yo sé que pueden estar haciendo muchas mejores cosas en otro lado, pero están acompañándolas. Con esto le doy la bienvenida y el saludo a Joao. ¿Qué más, Joao? ¿Cómo me le va? Yo, Mario, bien, mano. Contento de estar aquí grabando un nuevo capítulo. Un saludo y un abrazo fraternal para usted y un gran abrazo para todos los oyentes del Viernes de Desmitificación de su BDD Podcast. Un abrazo enorme, los queremos mucho, ahí vamos poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos. Y hoy me tocó grabar desde la pared blanca, pero va a ser de vez en cuando nomás, que nos tocó hacer uno extracurricular, pero aquí estamos al frente del cañón. Bueno, no, excelente. Bueno, pues la idea hoy es resolver un enigma que aqueja a colombianos y venezolanos y que es motivo de discordia muchas veces y es de quién es la arepa, si la arepa es venezolana o si la arepa es colombiana. Dígamelo a mí que mi esposa, mi pareja es de Venezuela y no creo que pase una semana sin que no exista esa discusión. ¿En Siempre. serio? Cada vez que hay visita, siempre empieza la discusión. Bueno, pues la idea es llegar a esa respuesta. Les adelanto que es una discusión muy sin sentido, pero, vamos a llegar allá. Lo que pasa es que como hacemos en todos los viernes de desmitificación, vamos a divagar mucho antes de llegar a esa respuesta, porque tenemos que ocupar un tiempito. Claro, un No, o montón sea, de paja antes de no llegar es, allá. si no, no es darle la respuesta en 5 minutos, porque ¿para qué? Lo que queremos es hablar un poquito, dándole vueltas, dorando la píldora para llegar a la respuesta. Así Entonces, es. pues la idea es abordar este tema empezando un poco como contando sobre las migraciones humanas. Como dicen, empecemos desde el principio. Empecemos por el principio. Resulta que los humanos aparecimos en el planeta Tierra hace unos 300 millones de años, más o menos. Con En un humanos día festivo, ¿no? en un día, era jueves Era festivo. feriado, sí, sí, sí. En África, estoy hablando de, cuando digo humanos, me refiero a los humanos, a todos los humanos, es decir, al género Homo. Nuestra especie todavía no estaba ni cerca, o sea, el Homo sapiens todavía no estaba ni por las curvas, no se acercaba. Estoy hablando de los primeros humanos, o sea, Homo erectus, Homo habilis, Homo floresiensis, ¿cierto? Los primeros humanos que eran muy distintos de nosotros, se parecían más a los primates. Ajá. Em, y estos humanos, mire que las especies de humanos anteriores a nosotros convivían diferentes especies, cosa que hoy no sucede. O sea, nosotros los únicos humanos que vemos en el planeta somos los Homo sapiens. Fíjese que, por ejemplo, hay especies de felinos que conviven. Por ejemplo, en la Tierra hay gatos, también hay tigrillos, hay esto, Leones, tigres, pumas, exacto. Mire que, por ejemplo, caninos, entonces hay perros, pero también hay lobos, pero también, coyotes. sí, hay una cantidad de especies que cohabitan el planeta, ¿sí o qué? Así es. Pero con nosotros no pasa eso. Bueno, resulta que, volvamos otra vez a África. Esas especies de humanos, cuando evolucionaron, llegaron nuevas especies a través de procesos que tomaron millones de años, llegaron unas especies que tenían un cerebro ya bastante desarrollado, pensaban bastante y eso les permitió empezar a desplazarse por el planeta en busca de alimento. Entonces empezaron a poblar lo que es Eurasia, ¿cierto? Pero por ahí todavía no estaba ni cerca el Homo sapiens. Esas especies poblaron entonces ya África y lo que es Eurasia. Y hace solamente 150.000 años aparecimos nosotros otra vez atrás, en África. Allá en África otra vez. Todavía no habíamos llegado a todas esas partes. Ujú. Y empezamos también nuestro proceso expansivo. Pero nosotros teníamos una particularidad. Un cerebro muy desarrollado que nos permitía comunicarnos de una manera mucho más efectiva, desarrollar un lenguaje muy efectivo que nos permitía echar chisme, hablar entre nosotros de O una sea, manera o sea, más... apareció la comunicación. Sí, o sea, pues todas las especies se comunican, ¿cierto?
todas las especies, las abejas, los elefantes, todas se comunican. Lo que pasa es que su lenguaje no les permite transmitir los mensajes con mucho detalle, con mucho No detalle. les transmite echar chisme. A Solo lo que se nosotros, necesita. sí, exacto, exacto. La diferencia de nosotros es que nuestro lenguaje nos permitía echar chisme y hablar con mucho detalle. Entonces nos permitía que nos asociáramos muchos humanos, pues muchos Homo sapiens, o sea, miles nos podíamos asociar con un fin común, ¿cierto? Hasta millones. Eso no pasa en las otras especies. Las abejas pueden agrupar muchos individuos en torno a un fin común, pero son cientos. Nosotros podíamos agrupar millones. Entonces eso nos permitió, tristemente, aniquilar a los demás humanos, ¿cierto? Las demás especies de humanos, sí. Nosotros cohabitamos con varias especies de humanos, pero como podíamos agruparnos tanto, las aniquilamos en la búsqueda de recursos de alimento, pues terminamos aniquilándolas porque ya era fácil. Es decir, por ejemplo, Organizarnos. sí, organizarnos y eso terminó aniquilando a las demás especies de humanos, porque lo consumimos todo. O sea, eso nos permitió consumirlo todo y dejarlos a ellos sin recursos. Pues todavía vemos eso hoy en día. Esa hambre de recursos hace que ahora nos aniquilemos entre nosotros, ¿cierto? Entonces, ya después los humanos ya estaban solos en el planeta y pudieron hacer gestas más importantes. Por ejemplo, hace unos 50.000 años el hombre pudo, y eso todavía es un misterio exactamente saber cómo lo hicieron, llegar a Australia, que era una isla, y pudieron llegar allá navegando, pero no se sabe exactamente cómo ni cuál fue la ruta y todo eso, pero llegaron allá. Fíjese Que que son los aborígenes australianos, ¿no? sí, y ellos se encontraron con unos animalazos porque es que Australia pudo. Y todavía. Claro, por eso es que la fauna de Australia es tan exótica y tan única, porque es que Australia tuvo unos cientos de miles de años más para evolucionar sin que nadie lo jodiera. Sí. Entonces, por Tiene eso es que sentido. allá Por había eso hay unos arañas del animalazos. tamaño de la cabeza de uno Claro. y está. Los Claro. koalas con los que se encontraron, bueno, o sea, los antecesores del koala eran unos koalas enormes, o sea, Ujú. más grandes que los humanos, que facilito podían matar un humano. Porque allá ellos crecieron solitos en esa isla sin que nadie los jodiera. Entonces, finalmente poblaron América. Nosotros somos los más jóvenes. Eso fue hace más o menos Ujú. entre 15.000 y 20.000 años. Eso sí es muy sabido. ¿Cómo lo hicieron? Los humanos que en ese momento se habían expandido hasta Siberia encontraron que ese pedacito de mar entre Siberia y Alaska se congelaba. Eso estaba congelado. Eso era un canal congelado. Y entonces se aventuraron, como echemos para allá a ver qué hay para allá, ¿no? Empezaron Ah, a pasar para ¿qué allá. está haciendo mañana, no? Yo Sí, aquí, no, nada, vamos a caminar por allá a ver qué hay. sí. Y Y no tengo. era como ahorita que usted, por ejemplo, cuando se fue para Canadá, pudo al otro día llamar a su mamá y decirle, mami, llegué bien, Ah, no. bendición, no, allá es, chao, papá. O sea, el man se fue y Y, ya, no lo volvimos y a no ver. era, y no eran horas de viaje. Sí, no, no, Eran no. meses y años O sea, la y gente décadas. se iba a buscar comida en otro lado y no volvía a la casa. No volvía nunca, nunca echaba para atrás. Y su papá, ¿no? Fue por la leche, marica, y Sí, se la volvió. así es. Y entonces más o menos hace 20.000 años el hombre llegó a América. Y luego se expandió hasta llegar a toda América. Por eso es que nosotros en Sudamérica somos los más jóvenes. O sea, como grupo humano, como civilizaciones humanas, somos las más jóvenes. Y yo pienso que por eso todavía somos tan inexpertos y somos tan, en términos de cultura, menos evolucionados si nos comparamos con, por ejemplo, los europeos que ya han pasado por muchas más cosas, guerras, todo lo que quiera, y como cultura han evolucionado más. Por eso es que nosotros todavía nos falta. De eso hablamos un poquito en los capítulos pasados. Pues eso es un pensamiento más personal. Nosotros como civilizaciones somos muy jóvenes, porque fuimos Sí. las últimas que se formaron. Ujú. Pero volvamos allá a Norteamérica. Entonces, el hombre empezó a bajar y más o menos hace 12.000 años, el hombre llegó a lo que es Mesoamérica, que es donde nos queremos centrar, en Mesoamérica. ¿Qué Mesoamérica es? Más o menos todo eso que allá que es México, Guatemala, Honduras, sí, todo eso más o menos que Nicaragua, es todas esas. Centroamérica, toda esa Ujú. parte, ¿cierto?
ahí llegó el hombre y ahí ocurrió una cosa muy importante para nuestra historia, que es que ahí se encontró con una especie, con una planta que les proveyó de un alimento único, una fuente de energía enorme y que les permitió crear unas civilizaciones muy grandes. Allá se formaron las civilizaciones maya y azteca. Pero ¿qué se necesita para que una civilización se pueda desarrollar y pueda crecer a esas magnitudes? Que haya buen alimento. Y allá encontraron un alimento excelente, que Exacto. fue una planta que fue la predecesora del maíz, que yo no sé cómo se llama, una El, el, gramínea. el, el teocintle, Una gramínea que que cuando todavía eso, existe. sí, imagino que era una Sí, tusa sí. chiquitica con unos granitos chiquitos y ellos empezaron a hacer selección artificial, es decir, vamos a sembrar las más grandes, Ujú. luego cuando bote sembramos las más grandes y llegaron a obtener el maíz. Lo que pasa es que ellos no lo Maíz. llamaban maíz, lo llamaban el sintli. Pues allá Ujú. allá los aztecas y los mayas, los que hablaban náhuatl. Náhuatl era el idioma que hablaban ellos. Pero como era un alimento tan importante que les permitió crecer tanto y crear esa civilización, para ellos era una cosa sagrada, era una cosa ya que tenía una connotación divina, divina. Cuando, mire que los textos, uno de los primeros textos que se tradujo del náhuatl, de un dialecto propio que se llamaba el maya quiché, Ujú. que era más o menos del Que es de sur donde de viene México, el Popol Vuh. el Popol Vuh. Ajá. O sea, uno de los primeros libros que se tradujeron de esa lengua fue el Popol Vuh, que fue traducido por un español que ahorita yo no me acuerdo ya quién es. Era un fray, era Ujú. Sí, un misionero. un misionero español que tradujo el Popol Vuh y en el Popol Vuh se encuentra uno la mitología de los mayas. Y en el Popol Vuh los dioses, o sea, en la mitología nuestra, en la cristiana, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y de una costilla creó a la mujer. En la mitología maya, los dioses crearon a los hombres con maíz, los hicieron a partir de maíz. A partir de una masa de Ujú. maíz, exacto. Para Sí, ellos es sí, una sí, cosa... y es muy interesante y eso que usted está tocando ahí. No es algo que solo pasó en América, eso es algo que pasó en todas las civilizaciones en diferentes tiempos y es el desarrollo de la civilización en búsqueda de esa comida. Y en todas las civilizaciones, en todas las áreas y todas las regiones tienen sus alimentos que son considerados sagrados o traídos por los dioses porque representaban la base de su alimento. En Asia, por ejemplo, fue el arroz, ¿cierto? Entonces, ellos en sus civilizaciones antiguas tenían el arroz como un regalo de los dioses y todavía lo ven como un regalo de los dioses. En Japón dicen que un grano de arroz tiene los 7 dioses y por eso ellos comen con palitos porque no pueden desperdiciar ni un solo granito porque es desperdiciar la esencia de los dioses en cada grano. Entonces, civilizaciones como las asiáticas que crecieron en cereales, cereales lo llamamos a esa base que son plantas que crecen de forma, digamos, en cantidades y fueron fácil de domesticar porque ni el arroz ni el trigo, que fue el cereal más importante en Europa y fue lo que permitió a Europa desarrollarse hasta a lo que es. O sea, para lo que en América fue el maíz, en Asia fue el arroz y en Europa fue el trigo. Y son específicas de esa área, ¿cierto? Y el trigo tampoco, también es una planta que fue domesticada. O sea, si vemos el ancestro del trigo, aunque es muy parecido, no es el mismo trigo que se consume hoy en día. El ancestro del arroz no es el que se consume hoy en día, ¿cierto? Y todo ha sido una domesticación o una modificación genética, digámoslo de alguna manera. Es que a veces uno escucha modificación genética y se imagina el laboratorio, el tipo haciendo algo con los genes, pero muchas veces son, como usted decía, miles y millones de años de selección Ujú. hasta que se llega al punto donde lo conocemos hoy en día. Y eso Así fue lo es. que pasó en América con el maíz, como usted lo dice. Y por muchos años, hasta 1950, 60, no, mentira, hasta 1980, realmente no se sabía de dónde venía el maíz, era un misterio. Nadie sabía realmente si el maíz, de dónde venía, porque el maíz primero no crece silvestremente. No es que uno vaya en un bosque o una selva
con matas naturales, con plantas naturales, plantas primarias que llaman, y encuentra uno el maíz por ahí suelto. No va a pasar, ¿cierto? Y eso dio también paso a muchos mitos y muchas supersticiones. Como usted sabe, teorías que dicen que los alienígenas fueron los que trajeron el maíz y porque el maíz no, si uno pone un maíz por ahí suelto en la selva, no va a crecer solamente. O sea, el maíz necesita del humano, tanto el humano como necesita el maíz. El maíz no crece solo y no se puede sostener solo porque necesita cierto tipo de riego, necesita ser cosechado, necesita ser cortado para volverlo a plantar, todo eso. Entonces, por eso salen todas estas supersticiones de que el maíz fue algo traído de otro planeta, pues algo así. Ujú. Y fue hasta 1950, en los 50, donde él era un genetista, creo que se llama, los que más o menos estudian la genealogía, propuso que el maíz venía de una planta que es muy común, que hoy en día lo vemos como una maleza, que nadie le pone cuidado porque realmente no tiene ningún beneficio. Es una planta que se llama el teocintle, que estoy seguro que si usted la ve, pronto la reconoce. Es una maleza, hagan un pasto largo y tiene esos cositos Se que parece parecen a... maíz, pero vienen con 4 o 5 granos nomás. Y O sea, como una tiene mazorquita. un, no ¿No? realmente, haga cuenta más como un trigo, pero con Ujú. solo 4 o 5 granos. O Ya, sea, 4 o 5 granos como así, como si fueran dientes, más o menos. ya. No son más, no es que tenga el núcleo de la mazorca. Haga cuenta solo los granos del maíz, pero distribuidos como 5 o 6 y con una piel muy, muy dura que si usted la muerde se le rompe el diente, seguro. Es durísima, durísima. Y él propuso eso en los 50 y no lo pudo comprobar. Él se dedicó a otra cosa. Esa persona, a George Beadle, fue el que descubrió eso. Esa persona ganó el Nobel de Medicina en 1958 fue que ganó el Nobel de Medicina por estudios genéticos. Él fue el que descubrió que un gen puede cambiar las células y cómo los genes cambian las células de los seres vivos. Ujú. Pero a él siempre le quedó como rondando eso y cuando él se retiró, él empezó a hacer experimentos para comprobar que el teocintle era el ancestro del maíz y fue un experimento loquísimo y es algo que la verdad estaba estudiando y me emocionó muchísimo ver cómo hicieron para lograr ese descubrimiento y hubo dos campos separados, digamos, hubo la parte de la geología que buscaba fósiles de las plantas y está la parte de la genética o del ADN que podía comparar el ADN del maíz con el ADN del teocintle y mirar si tenían un ancestro común, ¿no? Y las dos coincidieron en que tenían un ancestro común hace 9.000 años. Uno salió con 8.700 años y la otra prueba salió 9.000 años, o sea, estaba más o menos ahí. Mire cómo fue el experimento. Entonces ellos él decía que si una planta es relacionada a otra planta por un solo gen, o sea, solamente hay un gen de diferencia, pues es muy fácil darse cuenta, ¿cierto? Entonces, si solamente tienen un gen de diferencia y se cruzan, bueno, digámoslo así, si usted agarra una planta, digámosla, una planta X, y la cruza con una planta Y, va a tener un resultado que va a ser un F1, ¿cierto? Primero que todas estas plantas, la primera prueba es mirar si se pueden cruzar y el resultado es también un resultado que se puede reproducir, o sea, fértil, ¿cierto? Ujú. Si el resultado es fértil, significa que las dos están relacionadas de alguna manera o son más o menos de la misma especie, ¿cierto? Ujú. La pregunta es qué tan alejados son el uno del otro, si realmente vienen del mismo camino o no. Entonces, si el F1 se vuelve a mezclar con otro F1, si mezclando cuatro de esos F1, una de esos resultados es un maíz y uno es un teocintle, significa que solamente hay un gen de separación, ¿cierto? Si Ujú. no es en 4 sino en 16, o sea, es 4 elevado a la 2. Si en 16 solamente uno es un maíz y uno es un teocintle, eso significa que hay dos genes de separación. Si en 64, si uno es 64 es maíz y uno es teocintle, significa que hay
3 genes de separación y así sucesivamente, ¿cierto? Ujú. Entonces él hizo este experimento para comprobar que sí estaban relacionados y cuál era el grado de separación entre los dos. Pero como no sabía cuál era el grado de separación, su experimento constó en plantar 50.000 plantas F2, que es el cruce entre dos F1s, ¿cierto? Mezcló, sembró 50.000 de esas plantas y se puso a mirar planta por planta a ver cuál era igual al maíz y cuál era igual al teocintle y saber cuál era el radio entre la mezcla de esas. Y descubrió que hay que entre 4 y 5 genes de separación porque encontró 500 plantas más o menos que eran de maíz y tenían exactamente el mismo radio de teocintle. O sea que sí estaban separadas, pero de 4 a 5 genes. Entonces esta fue como digamos, la prueba definitiva, la prueba madre que demostraba que el maíz sí venía del teocintle. Pero la pregunta es, ¿de qué tipo de teocintle? Porque como todas las especies hay diferentes, entonces habían diferentes tipos de teocintle. Entonces ahí es cuando ya entra la tecnología genética y se puso a investigar el ADN de todos los teocintles que encontraban en esa parte de México, ¿cierto? Se pusieron a investigar el ADN de todos los teocintles de México y encontraron cuál especie era la que más se parecía al ADN del maíz, el que tenía menos diferencias. Y se dieron cuenta que era el teocintle que crecía en el suroeste de México, o sea, toda la parte de Acapulco hacia abajo. Entonces descubrieron que de ahí fueron los primeros granos de maíz. Con eso, entonces los geólogos quisieron comprobar esa teoría y se fueron a buscar piedras que tuvieran rastros de ese maíz que hacían nuestros antepasados. Porque ellos decían, los antepasados se escondían en cuevas y tenían que de alguna manera procesar el maíz. Entonces se fueron a ese lugar, a ese pueblo y preguntaron, mira, por aquí alguna cueva, algunos refugios, y dijeron, sí, hay una cueva muy importante que se llama la de Chihatoxla. Y fueron a la cueva y se pusieron a excavar y a encontrar piedras viejas y empezaron a encontrar microfósiles de maíz en esas piedras y empezaron a hacer la investigación. Entonces querían hacer carbono 14, pero las fósiles eran tan pequeños que no podían hacerlo. Entonces lo que hicieron fue que excavaron y trataron de buscar carbón con el cual cocinaban ese maíz. Y el carbón más viejo que encontraron era de 8.700 años. Al mismo tiempo, los genetistas estaban haciendo el estudio de ADN entre el maíz y el teocintle, y una forma de hacer eso es que agarran las dos moléculas de ADN de las dos plantas y empiezan a buscar diferencias, y que entre más diferencias hay, más van bajando en años, hasta que llegaron y se encontraron las dos, y las dos se encontraron exactamente a 9.000 años. O sea que tanto la geología como el estudio de ADN comprueban que exactamente el maíz apareció hace 9.000 años en el suroeste de México, que me pareció sorprendente. Súper Y una de bacano. las preguntas que uno se hace, o por ejemplo que yo siempre me hago cuando uno dice, bueno, es que esta planta o este animal o lo que sea es modificado genéticamente, es cómo alguien empieza desde una planta con 5 granos, que es casi imposible de comer porque la piel es tan dura que sacar el grano, que es realmente lo que nutre, es el grano que está dentro de eso. ¿Cómo llegaron ahí? Y cómo se hizo esa evolución para llegar al maíz, porque no es que tuviéramos científicos hace 9.000 años con un bisturí abriéndolo y revisando por dentro en un laboratorio y mirándolo por microscopio, ¿no? Son Entonces la procesos que forma, toman miles de años. sí, pero Mm. ¿cómo el primero se dio cuenta que eso se podía comer? La pregunta. Entonces George Bentley, el mismo que empezó con la teoría, hizo el siguiente experimento. Agarró un grano de teocintle, lo puso en el calor y explotó como Como una igualito que, crispeta. que una crispeta, un maíz pira. Y Ah, sabe exactamente igual que el maíz pira. O sea, entonces parece, la teoría de él es que en alguna fogata echaron esa planta para quemar, empezaron a estallar las pepas, comieron eso y se dieron cuenta de lo bueno que era. ajá. Y ahí empezaron a evolucionar, empezaron a cultivarlo para sembrarlo. Y lentamente empezaron a elegir los granos que abrían más fácil. Y cada vez que abrían más fácil, iban separando los que eran más duros con los que eran más suaves. Y de esa manera llegaron a la evolución de la mazorca, que ya no tiene ese tipo de piel.
La mazorca no tiene ese cubrimiento duro, simplemente suelto. O Y sea que así fue como la, llegó a la evolución del maíz. o sea que el primer alimento a base de maíz fue la crispeta. Sí, fue Antes que como se la, descubrió el maíz. antes que la, antes que la arepa o que el tamal estuvo la crispeta. Vea. Realmente fue la crispeta porque fue el calor el que hizo sacar el grano de adentro de la planta que los hizo descubrir que esa planta se podía comer solo si se podía sacar con calor. Áspero. Eso está Tremenda reinteresante. vuelta, ¿no? Oiga, bueno, y estos manes, los mayas lo llamaban Sintli, pero Simple. se llama maíz y se conoce mundialmente como maíz por una cuestión fortuita, porque es que cuando los españoles llegan a conquistar América, ellos llegan por el Caribe, y en el Caribe estaban los indios caribes, que ocupaban todas las Antillas, las costas de Colombia y Venezuela. Y, y allá en las Antillas se encontraron con una etnia, tuvieron mucha interacción con una etnia de los caribes que se llamaban los taínos. Y los taínos Ok. eran los que llamaban al Sintli maíz, lo llamaban Oh, maíz. Y para ellos ese maíz quería decir lo que sustenta la vida. Eso es lo que quería decir ya la palabra pues. maíz para ellos. Y científicamente el nombre se llama cía maíz. El teosintles es un tipo de cía, ¿cierto? Y la evolución quedó como cía maíz. Entonces, claro, ahí se lo llevaron con ese nombre para el resto del mundo. Pero volviendo un poco atrás, más o menos a esa fecha que usted plantea hace más o menos 9.000 años, entonces empiezan a desarrollarse alimentos a base de maíz. De maíz, exacto. Y los más viejos, bueno, ahora sé que la crispeta es el más viejo, pero digamos que después de la crispeta, entonces vienen dos que son muy importantes y que se extendieron por toda América, que son los envueltos de maíz. Lo que pasa es que en Nahuatl, envuelto se decía tamali, Tamalí. Tamalí. ujú, y las tortillas de maíz. Por eso Claro, porque también era una forma de conservar el maíz, ¿cierto? ujú, Era una forma de hacer que se prolongara sin que se dañara. Entonces empiezan a procesar el maíz convirtiéndolo en masa y a envolverlo en las mismas hojas del maíz, ¿no? ujú. Entonces esas maneras de conservar el maíz y de consumirlo de una manera rica, agradable al gusto, así como evolucionan las especies, también evoluciona la cultura. Y eso también toma años, el llegar a crear unos métodos de cocción y unos métodos de... Pero ya a medida que eso va avanzando y que los humanos van avanzando en el continente hacia abajo, hacia el sur, pues van llevando esa cultura y la van pasando de un lado a otro y van enseñando eso. Todas esos humanos que van avanzando van llevando esa cultura de preparar los alimentos. Claro. Y Sí, la ¿no? van Y llevando a todo. me imagino que así mismo van avanzando los sabores y las especies. Yo siempre me pregunto como que siempre habrá uno que experimenta y uno que es el conejillo de Indias, ¿no? Es como echémosle esto a ver qué sabe. A ver, pruébelo. Uy, se murió. No, esa no. Siguiente. A ver qué sirve y qué no sirve. Y entonces las tortillas de maíz y los envueltos de maíz que hacían los mayas y los aztecas, pues terminaron poblando todo el continente. Y cuando llegaron los españoles, pues ya estaban por todo el continente. O sea, ya Ya existían estábamos comiendo arepas hace rato. en todo lado ya había Había eso, tortilla, digamos, arepa, los tamales. españoles lo llamaban el pan de maíz, pero acá tenía diferentes nombres. Por ejemplo, en Santander, los guanes le decían el tijitafún, tijitafún. Le llamaban así a lo que es la arepa, ¿sí? Sí, sí. Y así, o sea, digamos, todas las etnias les tenían diferentes nombres. Fíjese que hay una cosa muy curiosa. Así como los colombianos y los venezolanos discutimos por quién se inventó la arepa, lo mismo le pasa a los salvadoreños y a los hondureños ¿Qué con la pupusa? por la pupusa. Pero la pupusa es igual a la arepa. No. Pero la pupusa es salvadoreña toda la vida. No, se la pelean con los hondureños. ¿Sí? Se la pelean con los hondureños. Todos los lugares donde yo he comido pupusas siempre es salvadoreño. Yo nunca he comido una pupusa hondureña. Se la pelean así como nos la peleamos acá. Pero la pupusa es igual a la arepa. Sí, es la misma vaina. Es la misma Realmente sí es lo vaina. mismo. Es la ¿Sabe cuál es misma la vaina. diferencia? Que la muelen con chicharrón o le ponen un envueltico de frijoles adentro. Esa es la diferencia, pero es una arepa. La Pero es misma una vaina. arepa.
Sí, sí. Y en México, aparte de las tortillas con las que hacen los tacos, también están otra que se llama las gorditas, Ah, que son la gorditos. gordita que son igualiticas a las arepas de huevo. O sea, la Es masa una arepa. es como las de las arepas de huevo. Ujú. Em, y Sí, bueno, sí. esos alimentos, o sea, el tamali se extendió por toda América y sus tortillas de maíz también por toda América, adquiriendo distintos nombres. Entonces, ¿qué pasa? Para resolver ese dilema de la arepa entre colombianos y venezolanos, el producto no es de ninguno de los, el producto no es de ninguno de los dos. Es una evolución de Sí, producto mexicano. sí, o sea, el producto no nos pertenece a ninguno de los dos. No vale la pena que nos peleemos por eso. Ahora, el nombre arepa sí le pertenece a los venezolanos. El nombre, bueno, es que, y además, es que ni siquiera, es que miren, estamos peleándonos por el origen entre países de una cosa que se creó cuando ni siquiera existían los países. ¿Se da cuenta de lo ridículo que es eso? O sea, nosotros peleándonos por si es de Colombia o si es de Venezuela, y Colombia y Venezuela todavía no están ni por las curvas. Aparecieron 6000 años después que la arepa. Exacto. O sea, eso se inventó cuando ni siquiera existían los países de acá. Ni Es siquiera más, habían llegado Colombia los y Venezuela españoles. nacieron gracias a la arepa, Sí, no al contrario. exacto. Entonces resulta que los españoles que llegaron al Caribe, hubo uno que se llamaba Garci González de Silva, un conquistador que llegó a lo que hoy es el estado de Sucre, en Venezuela. Ya Ujú. allá se encontró con una etnia de los caribes que habitaban todo el Caribe, que se llamaban los cumanagotos. O sea, ahí Cumanagotos. en esa parte donde queda ahora el estado de Sucre en Venezuela, habitaba una etnia una etnia de los caribes que se llamaban los cumanagotos. Y los Ok. cumanagotos llamaban a eso, a la tortilla de maíz esa, la llamaban la arepa. Le decían la arepa. Arepa. Ok. Ujú. Entonces los españoles tomaron ese nombre y empezaron a escribir, ya a escribir textos y lo llamaban la arepa. Entonces esos textos escritos por los españoles se difundieron, se volvieron famosos y entonces se quedó, en esta zona se quedó llamando como la arepa. Pero acá también la sabían, o sea, también los muiscas, los taironas, los arhuacos, todos también hacían arepas, pero con otros nombres. Pero yo aquí pensando, si la arepa viene o el maíz, producto viene de México hacia abajo, entró primero a Colombia y después llegó a Venezuela, o sea, sí viene de Colombia. Lo que sí, o sea, La mentira. lo que sí se puede afirmar, no, yo contento de decir que es de acá, Sí. pero lo que sí se puede afirmar es que el nombre se le dio en lo que hoy es Venezuela. Lo que hoy es Venezuela. Ujú. O sea, nosotros pusimos el producto y ellos el marketing. Y ellos, exacto, y ellos el nombre, para no pelear. Aquí está mi esposa haciéndome caras. Facts. Facts. Entonces, el producto no es de ninguno de los dos y el nombre es venezolano. Nosotros solamente somos el intermediario. El nombre sí es venezolano, no se lo discuto. El nombre sí es venezolano. Bueno, pero nosotros perfeccionamos la receta con la arepa amarilla, con la arepa boyacense, con arepa de huevo. Pero ya hay una cantidad de... En Venezuela también hay dos arepas, ¿no? La arepa y la cachapa. La Sino que la cachapa, que es cachapa es de otro que es la tipo, de choclo es de la otro tipo de choclo de maíz. nosotros. Ah, es dulce. La de nosotros, sí, la Ah, misma ok. de la que come allá en la mesa. Ujú. Arepa de choclo. Ok. Entonces, y fíjese que con el tamal, o sea, el tamal técnicamente es una masa hecha de un cereal envuelta en hojas. Ujú. Eso es Sí, un tamal. no tiene que ser de maíz. Exacto, es de algún cereal y que esté envuelto en hojas. Entonces nosotros Ujú. aquí, por ejemplo, aquí tenemos en Colombia variedades de tamal, por ejemplo, la yaco, en la costa el pastel, pero son tamales,
son tamales. Lo que pasa es que un son tipo de con tamal. distintos nombres. O el La, mismo que le llaman envuelto también o en el Boyacá. envuelto también. El envuelto, Ujú. pues todo eso son variedades del tamal. La hallaca en Venezuela también es un tamal. Lo que pasa es que tiene. Incluso el mismo tenemos tamal tolimense, que es diferente al tamal Ujú. santandereano, que es diferente a los demás. Exacto. El tolimense tiene arroz, el santanderano no tiene arroz. Tiene granos, em, ¿no? Tiene garbanzos, tiene De, cerdo y tiene de todo. ahí. Sí, Depende si es el trifásico. sí. Pero sí, y esos alimentos, tanto el maíz como el tamal, los españoles los difunden por Europa y ya terminan llegando a otras partes del mundo. A mí una vez me contaba un primo que él vio tamales en Filipinas y que eran tamales filipinos. Sí. Y si sabe por qué, Ujú. ¿no? No. Claro, Filipinas en la época era un virreinato español. Tenían allá otro puerto, entonces salían los puertos, Ah, salían por del eso ellos puerto de allá también América. hablan español también, Sí, sí. O ellos sea, fueron colonizados, ellos mm, hablan, las lenguas oficiales son el filipino y el inglés, pero no, pero también se la llama gente. filipino. mm, Es el Tagalog. Tagalog es, que es el filipino, pues, pero sí. se llama Tagalog realmente Pero el la inglés lengua. también es oficial, pero la gente también suele hablar español. Tagalog tiene muchas palabras en español y muchos apellidos son españoles. Yo conozco, una de mis mejores amigas es Villalobos, esa es filipina. Yo conozco filipinos también con Gutiérrez, con Puentes, así, de apellidos, porque ellos fueron una colonia española durante la época también, fueron un Mm, virreinato también. Y por eso ya. tienen muchas palabras en español. Y la comida, cuando salían de los puertos de acá, salían con las riquezas, con el oro y entre eso granos de maíz que fueron sembrando también en Filipinas. Entonces así fue como el maíz también se empezó a distribuir por Europa y Asia. Y los más maestros en el cultivo del maíz fueron los incas, ¿no? Porque las variedades de Incas. maíz que hay en Perú son ya una Es cosa el país estrambótica. con la mayor variedad de maíz y de papa. Además, tienen el Centro Mundial de Variedades de la Papa y el Centro Mm, de Investigación de Papa. Bueno, y la papa fue otro de los alimentos que eso sí fue, que sí es de aquí del sur de América, Si es del que sur, se lo, sí. que se lo llevaron los españoles para Europa y, o sea, el maíz y la, Lo y la salvó a la papa los hambruna. salvaron de muchas hambrunas. La Irlanda se papa, salvó gracias a eso. ujú, la papa al principio nadie se la quería comer allá porque les parecía como gas, eso qué es, eso no sé qué. Eh, Pero cuando llegó la de hambruna, las colonias. ajá, pero cuando llegó la hambruna, la papa fue la que le salvó la patria. Lo único que Ajá, salía. Mm. exacto. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en Bélgica las cortaban en tiritas eh, y las freían y luego los soldados gringos cuando llegaron, o sea, como Bélgica queda al lado de Francia, entonces los franceses empezaron también a hacer las papas igual que los belgas en tiritas y los soldados gringos que llegaron a combatir durante las guerras en Europa, como las probaron fue en Francia, las llamaron papas a la francesa. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Bélgica, pero es una vaina que está en todo lado. Que, o sea, les duele que le llamen papa francesa. Y en todo lado dice la verdadera papa es de Bélgica y no sé qué. Y usted no puede hablar con ningún belga sin que le saque en algún momento la historia de que la papa francesa es de Bélgica. Y es que ellos las cortaban Siempre, en tiras, todos. en tiras para que se pareciera a un pescadito que ellos solían comer. Pero ¿Ah, sí? como, sí, pero como se congelaron, o sea, es que esas hambrunas fueron, entre otras cosas, causadas por heladas. O sea, uno de los factores fueron heladas. Sí, Y se sí. congelaba, se Pero en congelaban los inviernos muy ríos, largos, ¿no? se congelaban los ríos, no podían pescar, entonces no tenían esos pescaditos, se comían, entonces los cortaban las papas en tiras para que se parecieran a los pescaditos. Oh, me imagino que como sardinitas o algo así, Así, algo que así. eran Ujú, alargadas. Ok, ok. ujú. Y pues sí, No me lo sabía. Y en esperamos eso haber entonces resuelto. quedamos en qué quedamos. Entonces quedamos en que el nombre de la arepa es Quedamos que, venezolano, pero la arepa, pero la pero el arepa no producto es de ningún lado. no es de ninguno de los dos. Es de México. Sí. Y qué ridículo pelearse por un producto que se inventó cuando ni siquiera existían los países.
Hace 9.000 años. Y también quitamos la dudita de los que creían que el maíz era extraterrestre. Si había alguno por ahí. Ah, sí. Ahí tiene el resultado. Bueno, amigas y amigos, eso era Aquí lo que dejamos el teníamos. capítulo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Eso era lo que teníamos para ustedes. Un abrazo grande. Se les quiere con el corazón y muchas gracias por estar ahí. Este espacio gratamente va creciendo poco a poco. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ya saben, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo nuestro material. Suscríbanse al canal, denos like, coméntenos, díganos, cuéntenos, mándenos sugerencias, lo que ustedes quieran. Los queremos mucho y gracias de nuevo y pasen un buen fin de semana y feliz viernes. Chao, chao. Chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.